Para mí la diferencia entre ser profesional y actuar de forma profesional va más allá de obtener un título en alguna carrera profesional, dado que eso específicamente pues, es ser profesional, pero actuar profesionalmente desenvuelve muchas características en torno a la ética en la que uno se disponga a ejercer su carrera profesionalmente, cumpliendo digamos que en ciertas carreras requisitos y más allá juramentos que uno hace contra un paciente, con la ética en la que se establezca, cumpliendo igual la calidad y el bienestar profesional en torno a lo que uno pueda desempeñar en el día a día. Por tal motivo, pues obtener un título que te certifique como un profesional académico no requiere y es diferente a actuar profesionalmente en concordancia a diferentes estatutos que uno puede llegar a establecerse de por sí y que uno en algunas carreras profesionales tiende a jurar el día que uno se certifica profesionalmente. Los criterios que consideraría para decidir y recomendar un procedimiento de eutanasia a un tutor, yo creo que está más asociado a que no se permita, no, el paciente no pueda tener a cabalidad las 5 libertades para eso, pues, desenvolverse en su vida diaria. Tener una calidad de vida del paciente no surge solo de la necesidad de que pueda alimentarse, sino directamente de otro tipo de condiciones, como bien lo registran las 5 libertades. Basados en ese tipo de criterios lo tomaría, aunque no fuera algo ético, sin embargo, si lo está la posibilidad de realizar encuestas de calidad de vida de los pacientes en donde el mismo tutor puede llegar a tener en cuenta diferentes aspectos en los que el paciente ya no pueda tener o realizar este tipo de pues, actividades diarias y que se pueda llegar a la decisión de realizar este procedimiento, dado que en muchos aspectos y en muchas patologías no es tan fácil tomar la decisión. Apoyado de, digamos que la decisión o la opinión que uno como médico veterinario da sobre recomendar o no este procedimiento, es dado la calidad de vida del paciente, el tratamiento a seguir directamente, dejando a un lado de pronto las posibilidades económicas del tutor con respecto a la sostenibilidad de la vida y de digamos, que la calidad en sí del paciente, sino tomar en cuenta las libertades que este paciente debería tener para tener y desarrollar su vida diaria. En cuanto a la situación donde sospecharía que el tutor está utilizando violencia o maltrato en el paciente, creo que es una situación bastante retadora como uno, como profesional. La verdad, nunca he presenciado esa situación. Lo digo es más por el afecto y la sensibilidad que uno tiene con el paciente. Inicialmente creo que es por la mayoría de médicos veterinarios iniciamos en esta carrera, optamos la decisión de realizarla por el sentimiento y aprecio, amor y respeto que tenemos hacia los animales. Entonces, optar por eso es bastante retador pensar en la situación que uno ejercería ante pues, este tipo de tutores. Sin embargo, sí sería importante recalcar que hoy en día existen muchas más leyes y normas que protegen a los animales en comparación a tiempos pasados, dado la vulnerabilidad que tienen los pacientes como tal. Creo que el tema de actuar de la misma manera en cuanto a de forma violenta o llegar a hacer atribuciones es un poco salido de contexto en el sentido de que no sé, el tutor muy seguramente no volvería con el paciente y se seguiría maltratando, entonces optaría por irme por la parte un poco más legal, tener pruebas directamente de pronto del tipo de situación en la que está pasando el paciente para poder ya generar algún tipo de sistema legal que pueda llegar a proteger a mi paciente y poder llegar a, si sea, acogerlo de forma momentánea como hogar de paso para poder tratar el paciente de forma comportamental o física directamente y que el paciente pueda continuar su vida sin ninguna normalidad para que no hayan igual malos entendidos porque este tipo de personas que puedan llegar a tener este tipo de actividades de forma violenta o de maltrato, no son personas de pronto que puedan llegar a concordar diferentes actividades con uno como profesional, son personas que tienden a ocultar la información, entonces como lo manejaría directamente desde ese punto, siendo un poquito más racional y llevando a cabo diferentes aspectos en los que la ley pueda estar de mi lado para poder darle calidad de vida a ese paciente. Una situación en donde haya presentado un dilema ético, creo que voy a dar un ejemplo que lamentablemente se da día a día en las clínicas veterinarias, que son diferentes tipos de tutores que no tienen los recursos económicos para realizar un tratamiento adecuado. Una vez estaba trabajando en una clínica en donde llegó un cachorro de aproximadamente 2 meses con signos gastroentéricos. Se hizo igual toda la evaluación y el diagnóstico y tuvo un diagnóstico positivo para parvovirosis canina. Es una enfermedad bastante fatal si no se trata a tiempo y puede llegar a concluir en la muerte del paciente. Es una patología que se debe manejar con bastante cautela, manejo intrahospitalario. Normalmente siempre requieren varios días de hospital, manejo médico, exámenes, medicamentos adicionales. Y el tutor claramente no contaba con los medios económicos para poder solventar el tratamiento y dejar al paciente hospitalizado. Allí entra un debate ética porque es directamente intentar tratar al paciente que muchas veces no es tratarlo en la casa con medicamentos, porque es un paciente que no se puede tratar de forma entérica, porque igual es un paciente con vómitos y diarrea, así que se puede deshidratar rápido. Entonces, es entrar en discusión sobre dejar ir al paciente que muy posiblemente pueda fallecer de forma fatal en casa, de deshidratación o directamente de septicemia, o poder atender al paciente, pero llevando a cabo, pues, disminuyendo los medios económicos. En esta clínica lo que sí se manejaba, digamos que el dueño de la clínica tenía en consideración este tipo de problemáticas, entonces realizaban un tipo de descuento. Sin embargo, el tutor de verdad no tenía los medios. Entonces, lo que hicimos como médicos fue que pues, el tutor dejó al paciente en hospital porque no tenía los medios. Entre todos realizamos el tratamiento, fue una semana en hospital. Todos digamos que aportamos económicamente con este paciente y cuando estuvo súper bien, pues buscamos un hogar de paso y alguien que lo adaptara y así fue. Sin embargo, es un dilema ético porque claramente es tener la posibilidad de no haber tratado al paciente y que el paciente se hubiera quedado en casa. mm, sin comer, sin tomar agua, deshidratándose minuto a minuto y teniendo una muerte bastante pronto dolorosa y lenta, y que entre nosotras y nuestras manos tenemos que las capacidades para poder tratarlo de forma más satisfactoria en el hospital y de forma más rápida.
Lamentablemente, pues igual el tutor dejó a cargo, como dejó al paciente en general en nuestras manos y no tuvo la responsabilidad que significa tener un animal en casa y contar con los medios económicos para poder solventar su calidad de vida. Y nosotros pues acudimos a tratarlo, pero pues esto se da día a día en todas las clínicas y no todas las clínicas pueden realizar este tipo de tratamientos y muchas veces hay profesionales que pasan por este tipo de dilemas de pues no poder ayudar al paciente y dejarlo ir.